Continuamos informando. Analistas evaluaron la opinión consultiva hecha a la Corte de Constitucionalidad sobre el proyecto de reformas a la ley electoral. Señalaron aciertos y desaciertos. Sin embargo, dicen que las modificaciones son insuficientes para mejorar el esquema electoral democrático en el país. El dictamen de opinión de la Corte de Constitucionalidad propone reformas a la ley electoral y de partidos políticos poco profundas e integrales, necesarias para el sistema, opinaron dos expertos que analizaron la resolución. Lo que tendríamos sería una reforma que centraliza todavía aún más el poder en las cúpulas partidarias. En algunas cosas fortalece al Tribunal Supremo Electoral, en otras lo debilita, le suma atribuciones y funciones, no le amplía los recursos y le incorpora elementos que son muy complejos, como por ejemplo el voto en el exterior. Tampoco fue aprobado el financiamiento mayor para el Tribunal Supremo Electoral y eso va a perjudicar el manejo de campañas carísimas administrados con pocos recursos. Aunque el texto remitido por el Congreso a una consulta no era de alta calidad para este experto, la CC señala un control al financiamiento privado que reciben las organizaciones, el cual debe ser discutido por los partidos en el Congreso. ¿Cierto? Los medios de comunicación tienen que darle iguales espacios a todos los partidos con tarifas planas. Y también viene otra medida, que es que ahora habrá representación obligatoria de mujeres y de pueblos indígenas en las listas electorales. Por un lado, le pide ahora al Estado que sea él el que asuma la deuda en medios para el tema de propaganda y campaña política, pero por el otro no cerraba la posibilidad de que los partidos siguieran captando financiamiento privado. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luis Ajche. Por su parte, los partidos políticos analizan la consulta de la Corte de Constitucionalidad sobre la reforma electoral antes de continuar con la aprobación final. Una aprobación que para algunos se dará después de las elecciones del 2015. En menos de una semana, los partidos políticos vuelven a estar en el ojo del huracán. La ocasión anterior fue el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, la Corte de Constitucionalidad envió la propuesta de ley de reforma electoral con sus observaciones. Algunas de ellas no terminan de convencer a los grupos políticos. Lamentablemente yo veo es la tardanza de tener esa iniciativa de ley cuando faltan apenas algunos meses para que convoquen a elecciones. Nosotros no contribuimos a aprobarla ni en primera lectura, ni en segunda lectura, ni en tercera lectura. Las dudas y los anuncios de analizar punto por punto y coma por coma el proyecto de reforma fue interpretado por algunos partidos como un no a las modificaciones a la ley electoral. Incluso entre los partidos minoritarios no hay una satisfacción total por el resultado de la consulta y existe una percepción de que la reforma no podrá ser aprobada antes de los comicios del próximo año. Hay elementos aún insatisfechos que no han sido debatidos ni correcta ni suficientemente. Tal es el caso de la paridad en la participación política. Si no viene con enmiendas, de una vez pasaría al pleno y sí habría tiempo. Si viene con enmiendas, tiene que regresar a la comisión y ahí revisarse las enmiendas, volverlas a presentar al pleno y entonces ya eso obviamente hace más tardada la situación. Los puntos que serán analizados es el financiamiento público, la pauta en medios audiovisuales y la cuota de género en las listas de elección. La mayoría de diputados afirman que están sorprendidos de que los magistrados enviaran el proyecto este año. Por una Guatemala en paz, Ben Keichin y Noé Medina. Bueno, y de estas noticias tan nuestras, vamos a las noticias del mundo porque el ministro de Exteriores egipcio presentó un plan para poner fin a las hostilidades en la Franja de Gaza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu recibió favorablemente la propuesta, mientras que en Brasil los aeropuertos se ven atestados luego de terminar la Copa del Mundo 2014. Ampliamos esta información. Egipto ha propuesto a Hamas e Israel un alto el fuego que se haría efectivo a partir de mañana, como primer paso para dar una salida al conflicto entre Israel y Palestina. Se estipula el cese de las hostilidades en la Franja de Gaza por parte de ambos bandos y reuniones en el Cairo en los próximos días. El primer ministro israelí se reunirá mañana con su gabinete de seguridad para analizar la iniciativa del alto el fuego planteada hoy por el gobierno de Egipto. El plan, difundido en un comunicado por el Ministerio Egipcio de Exteriores, llama a todas las partes a un alto el fuego de inmediato de cualquier operación aérea, terrestre y marítima. En otra información, 2 años después del rechazo inicial,
La Iglesia de Inglaterra ha dicho finalmente sí a las mujeres obispo. El sínodo anglicano, reunido desde hace 2 días, resolvió finalmente el dilema y ha votado a favor con el triple apoyo de las altas jerarquías, de los clérigos y los representantes laicos, cuyas resistencias tumbaron la iniciativa en el 2012. La primera mujer obispo podría ser ordenada en el mes de noviembre y vaticinó incluso que cuando llegue el día podrá ceder el testigo a una sucesora como primera arzobispa de Canterbury. El presidente de Perú, Ollanta Humala, y la canciller alemana Angela Merkel se mostraron hoy a favor de un acuerdo para luchar contra el cambio climático que sea legalmente vinculante y especifique responsabilidad para países industrializados y en vías de desarrollo. 12 guerrilleros de las FARC murieron en una operación conjunta y coordinada entre las fuerzas militares y la Policía Nacional en el departamento de Antioquia, Colombia, informaron las autoridades. Los aeropuertos principales de Brasil se vieron hasta el límite ante el regreso de periodistas y turistas que asistieron al Mundial 2014, celebrado en ese país por el regreso a sus países. La escritora sudafricana y Premio Nobel de Literatura Nadine Gordimer, quien fuera gran defensora de la abolición del apartheid en su país, falleció a los 90 años. Finalizamos con este panorama internacional. Soy Alejandra Martínez. Que pase buena noche. Y tenemos más información, se la vamos a traer después de la pausa comercial porque hay casi 1000 viviendas con daños a raíz del terremoto que azotó el occidente del país y las cifras podrían seguir aumentando. Volvemos con eso y más a la tercera emisión de Noticiero Guatevisión.